vuelta con un nuevo capítulo de Filosofía para Vivir, nuevamente acá en el estudio con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, un nuevo capítulo. Muy bien, Pablo, saludos a todos y un nuevo capítulo, pero vamos a continuar Justamente. un capítulo anterior. Vamos a continuar el capítulo anterior que vimos sobre los templarios, un poquito las raíces, su visión, la Edad Media, este caballero monje que hablaba al final del capítulo, y vamos a continuar con esa idea. Pero antes, obviamente, recordar a todos los que nos ven que pueden seguir nuestros capítulos en las redes sociales, YouTube, Facebook, compartir, comentar, para que este contenido llegue a muchas más personas y que vaya que les sirve, porque hemos recibido muy buenos comentarios también por nuestros capítulos. Así que recordaba el himno, ¿no? El que cantaste el primer capítulo. No lo canté, o sea, bueno, lo recité. Se recitó, pero tú me mostraste una canción después de eso. Sí, que hay una canción, sí. efectivamente. Bueno, que es la que escuchamos, la que cuando partió el programa. Exactamente. Sí, pues la que partió el programa justamente. Y señala como el eslogan de nuestro programa: la filosofía es la música más elevada. Más elevada. O sea, sí. Ya, claro. Una frase de Platón. Sí, entiendo esto de, claro, o sea, cómo a través de la música nos podemos elevar y cómo a través de la filosofía sería la música más elevada que nuestra alma pudiera entonar. Muy bien. Claro, como para poder hacer la relación. Y sabes que igual esa frase de los templarios, nada para mí, todo para tu gloria, igual tiene este contenido filosófico. Sí, Así por que, supuesto. claramente. Continuemos entonces con los templarios. Con los templarios, bueno, habíamos hablado un poco cuál era el objetivo, la misión, lo interno y lo externo, cómo se manifestaba. Y justamente vamos a partir en esa misión, qué es lo que empezaron a realizar en este camino, en este sendero de búsqueda. Finalmente, bueno, decíamos que eran monjes guerreros. Entonces, primero formaron justamente unas pequeñas milicias para cuidar Jerusalén, el Santo Sepulcro, y los caminos que llegaban a Jerusalén. Porque esto es muy importante, porque esto produce una apertura entre Oriente y Occidente. O sea, ya puede haber comercio, intercambio, la gente puede ir de un país a otro, y ellos iban custodiando estos caminos. ¿Esos caminos estaban cerrados en algún momento? O sea, más que cerrados, estaban infestados de delincuentes. Que es lo que hablábamos en la Edad Media, claro. Que es lo que hablábamos del miedo a salir, de la delincuencia. Entonces ellos empiezan a custodiar estos caminos y también a cuidar Jerusalén. O sea, es una misión específica. Y también empezar a montar en Occidente distintas fortalezas donde empiezan a hacer civilización. O sea, monasterios donde empiezan a educar a los demás, donde empiezan a transmitir conocimiento. O sea, crearon escuelas también. Va creando escuelas de enseñanza, de todo tipo. Como decías, pues de oficio, totalmente. Para agricultor, arquitecto. Sí, sin duda. Porque también empiezan a ver las grandes construcciones, las grandes catedrales que nosotros pues vamos a conocer con el tiempo. Surgen justamente estas escuelas, estos oficios, del relacionar que cada oficio tiene también una relación espiritual. Es un concepto muy profundo. O sea, si yo estoy trabajando, ¿por qué trabajo? O sea, hoy día hablábamos en el primer capítulo de todo material. O sea, trabajo por obtener dinero, sí, está bien, pero hay un elemento más profundo. Hay un cuento, hay una historia que dice que a uno le preguntan, bueno, ¿tú qué estás haciendo? No, yo estoy pegando ladrillo. Le preguntan a otro, bueno, ¿tú qué estás haciendo? No, yo estoy construyendo un muro. Al otro le preguntan, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy construyendo una fortaleza, un monasterio. Y le preguntan a otro que está haciendo lo mismo. Dice, ¿tú qué estás haciendo? Construyendo un imperio. Entonces, vamos a ver que los oficios tienen algo más que lo material, ganar el dinero, sino algo mucho más profundo. Y eso es lo que se empiezan a tratar de enseñar a través de esta formación de fortalezas, de escuelas que van generando. Ese ejemplo es muy bueno, muy clarificador en el sentido que nosotros mismos le podemos dar a nuestro trabajo actual, de hecho. O sea, no es que esté solamente en una oficina. ¿Por qué es lo que trabajas? ¿Qué hay más allá? Porque no nos podemos quedar. Bueno, pero Pablo, ¿qué estamos haciendo acá? Ahora estamos haciendo un programa. Diría una de las primeras personas que respondieron. Pero en realidad estamos tratando de transmitir filosofía a donde pueda llegar. Por supuesto. ¿Te fijas? O sea, si uno lo lleva a lo que está haciendo, es muy profundo porque te cambia el sentido y la visión de las cosas. ¿Para qué lo hacemos? Exactamente. Así que bueno, la misión está fundamentadamente en eso y en otras cosas más. Pero fundamentalmente podríamos resumirlo en esto lo más sencillo posible para que todos lo entendamos. Ahora, ¿dónde surgen las semillas decíamos del año 1000, ¿cierto? Que por ahí partían, que se funda en Occidente, finalmente toma cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las semillas? Lo primero es San Benito.
San Benito es una localidad. No, San Benito, bueno, habrá localidad, yo creo, San Benito, pero San Benito es un santo, era un monje, un sacerdote, ¿cierto? Que finalmente, que de ahí aparecen los benedictinos. Ah, Mira, qué interesante. Y lo que hace San Benito plantea una regla, llama la regla de San Benito, que es vivir de forma determinada. Ahora, al principio, solamente una anécdota muy corta, San Benito, los primeros, digamos, discípulos trataron de envenenarlo, que no les gustó mucho la regla, pero luego él se va y siguen algunos monjes jóvenes justamente y aceptan esta regla y finalmente va fundando esta escuela, esta forma, digamos, de enfrentar la religiosidad. Y vamos a hablar que la regla de San Benito tiene 73 capítulos. No vamos a hablar de ello ahora, pero un poco para sentar de dónde parte esto. Pero era como una regla de vida para vivir de una forma determinada. Y el principal mandato era ora et labora. ¿Ya? En el fondo, reza pero y trabaja. No estés todo el día, digamos, rezando, perdiendo el tiempo, entre comillas. Digamos. Era aprovechar la luz solar y todas las estaciones de la mejor manera posible. Un resumen muy corto, porque no vamos a hablar de eso hoy día. Por ejemplo, eran 7 horas para trabajar. 7 horas para trabajar. 7 horas para trabajar. Ahora, además de 4 horas para otros oficios. Hacía como la división de Platón. Claro, y 4 horas para estudiar. O sea, ahí ya tenemos 7, 4, 11, más 4, 15. Por lo tanto, van quedando 7 horas para dormir, para vestirse, para lavarse. O sea, era una regla muy, muy estricta. Yeah. Y aquí justamente lo quería relacionar un poco con lo que nos dice Platón. ¿Te recuerdas que divide el día en 4? Ahí dice 8, 6, 6, ¿cierto? 6 por 4, 24. Tenemos 24 horas del día. Y decía, bueno, 6 horas para dormir, 6 horas para trabajar, 6 horas para estudiar y 6 horas para los divinos socios. Que ahí estaba la alimentación, el ejercicio, la higiene, el descansar un poco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace San Benito? O sea, pone esta regla y de ahí genera un grupo de monjes que lo va siguiendo y van adelante. Esto es muy interesante porque genera un movimiento ya dentro de la propia iglesia de que estas cosas debieran ser mucho más prácticas, más estrictas. ¿Qué otro elemento son como las semillas para este nacimiento? Es que también hay varios monjes por ahí que se dedican a recoger obras clásicas. Obras clásicas filosóficas. Porque recordemos que el primer periodo de la Edad Media, o gran parte del primer periodo de la Edad Media, se eliminan muchas de las obras de los clásicos. ¿Ya? Y va a aparecer un movimiento que es la escolástica, que ante el año 1000, hasta el año 1000, que empiezan a recolectar todos estos elementos filosóficos para tratar de darle un fundamento filosófico a la religión. Entonces, pero además de eso, el rescatar estas obras clásicas antiguas también, quienes las van leyendo les va dando una idea nueva, les va abriendo un poco la mente, justamente. El panorama de todo. No es todo tan dogmático, que era uno de los elementos de la Edad Media, que todos tenían que pensar de esta forma. Obviamente, si tú te abres a nuevas filosofías que estaban perdidas en el tiempo, como lo mencionas, hoy te va a abrir, obviamente, el panorama. Sí, el criterio sea y justamente los benedictinos son los que ponen en contacto con esta tradición griega. ¿Por qué? Porque ya antes lo habían hecho un poco con la tradición a través de los árabes, porque también recordemos que los árabes en algún momento van a entrar a Europa y van a traer también gran parte de estos conocimientos. Entonces vamos a ver cómo se abre a otros conocimientos y se traen estos clásicos y vamos a empezar a tomar contacto. Paralelamente hay un libro que después se transforma en película, que es El nombre de la rosa, donde trabaja Sean Connery, muy antigua, y que es muy buena la película, pero el libro es mejor. Yeah. Y ahí aparece justamente, ellos son investigadores, sacerdotes, porque en algún monasterio aparecían muertos esos sacerdotes como si estuvieran endemoniados, con la lengua negra y duros así. Entonces, finalmente, Sean Connery era un investigador bastante proclive a otras culturas y se da cuenta que finalmente
cortito, pero para que la vean. El spoiler no Claro, claro, el spoiler era que los que morían eran los sacerdotes que estaban leyendo estos libros clásicos antiguos y que le habían puesto por el borde de las hojas veneno. Entonces, como se le echaban el dedo saliva con la lengua para pasar la hoja, se empezaban a envenenar de a poco. No era algo inmediato. Entonces, de a poco se iban poniendo enfermos y le iban echando la culpa al demonio, a esos libros demoníacos, a la lectura. Así que, por ejemplo, hay una película de una época más o menos, de esta época, donde ya hay una apertura. Varios están leyendo algunos otros libros, ¿ya? Y también vamos a darle un voto, digámoslo así, al Papa Gregorio I, que también es uno de los que se dedica a recoger la tradición griega. ¿Ya? Aquí no todo es malo, no todo es oscuro, hay ciertos personajes que van tratando de hacer una apertura. Otro elemento importante que nos vamos a encontrar con los templarios son la música vocal de los griegos, que hoy le llamamos la gregoriana. Todo esto todavía estamos en el tema de la semilla, cómo van iniciando. O sea, cómo esto van surgiendo semillas en distintos lugares, por eso es que después prende. O sea, es lo que nosotros llamamos la música gregoriana, que es de origen griego y que después justamente es tomado por todos estos monasterios. Y de hecho la música, del principio, el canto, es un canto gregoriano, ¿cierto? Sí. Y ahora, esto solamente poco que he podido leer, el canto gregoriano ya viene de temas más antiguos, incluso se pueden relacionar con los cantos que hay en la India, con estos mantras. Entonces, vamos a ver cómo tiene un concepto de, yo con lo poco que sé, o sea, regulaban la respiración, tenían que respirar profundamente, la voz salía desde el estómago, y había una concentración en una frase o en rezos constantemente y a repetirlo. Entonces es una especie de mantra, medio mantrámico. Bueno, y eso es lo que también se rescata, ya está rescatándose, ¿te fijas? Claro, obviamente en esa, porque mencionábamos de que también empezaron, o el impulso gran fue en Oriente. Entonces justamente en ese Oriente quizás extraen también el tema de los mantras. Y tienen conocimiento respecto a eso. Sí. No es que se le haya ocurrido. Por supuesto, y el estilo de dónde más va a llegar, en las construcciones, ¿ya? Que van a modificar, o sea, traer nuevamente una serie de conocimientos para construir en Occidente. Traen fórmulas matemáticas que se habían estado olvidando. Y es así como vamos a darnos cuenta que las tradiciones platónicas, pitagóricas, vuelven a tomar elementos, se vuelve a construir donde habían dólmenes celtas, por ejemplo, ahí mismo eran lugares sagrados para estos pueblos antiguos de Europa, se vuelven a construir iglesias o catedrales ahí mismo, porque hay un conocimiento de estos lugares sagrados. Alejandro, en esta época donde igual se encuentra el libro de Marco Aurelio, ¿no? Que tú decías, hablamos de Marco Aurelio. No, es más tarde, un poco más tarde. Sí, pero no tanto, por ahí sí se va a encontrar el de meditación y todo eso, sí. Muy bien, entonces nos están haciendo las señas para ir a nuestras actividades. Estamos viendo la semilla o estos orígenes de donde empiezan a nacer todo lo que es los templarios. Así que vamos a ver nuestras actividades y continuamos. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos.
Y ahí estaban todas nuestras actividades, invitados para que puedan participar con nosotros. Continuamos con los templarios, Alejandro. ¿Qué viene ahora respecto a los templarios? Ya vimos un poco las semillas. Pero las semillas, y luego vamos a ver un poco de historia, de los mitos y cómo esto va apareciendo realmente. Ya. Vamos aquí a tener que hablar de un personaje llamado Hugo de Payens, o de Payens, del 1080 en Francia. Y ahí él es del condado de Champagne, y de él se sabe muy poco, y solamente que tuvo un hijo que fue abad en el Cister. O sea, que fue abad de los templarios. Entonces, se dice que este fue uno de los personajes que habría, digamos, ideado o que habría tenido una misión de fundar esta escuela, digamos, y este movimiento. Y para formar la orden se llama un concilio, que fue algo excepcional porque todo esto debía ser autorizado por la iglesia. Entonces se autoriza a Hugo y a Bernardo de Claraval para que realicen la regla de oro. O sea, le dice, ok, bueno, pueden hacerlo, pero tenemos que tener una regla para que esto funcione. Es así que, bueno, se forma la regla y aparecen estos monjes guerreros, donde vamos a tener ciertas características de estos monjes guerreros que son bastante orientales. De hecho, cuando hablábamos de monjes guerreros me recordaban un poco lo que se habla del templo del Shaolin, por ejemplo, que eran guerreros y eran monjes a la vez. Bueno, tiene una gran característica un poquito hindú, ¿ya? Sobre todo donde habían características que eran de protección de la ley. Una de las características que nosotros podemos ver de cierto desarrollo en la India, de ciertos monjes, es el cultivo de la regla, como diríamos del Dharma. Y acá también hay una orientación justamente a la regla. Y si esto lo relacionáramos un poco con la filosofía, que es lo que queremos hacer, vamos a decir que lo que decía Platón, que serían los hombres que tendrían una conciencia, un corazón de oro y de plata. Ahí estarían, digamos, los templarios justamente en este origen y estarían dando cabida a esta forma de vida a través de esta orientación a unas almas más elevadas, almas de oro o almas de plata. Esa regla que estabas mencionando, no era regla, ¿cómo era el nombre que le diste? ¿La regla de oro? Sí, esa era lo que hablamos de antes, o sea, como orar y trabajar también con las manos, ¿a eso se refería? O sea, algo de eso, o sea, pero lo que pasa es que para que exista una orden, tenía que tener justamente, para que existan, porque fue autorizada en un concilio, tiene que tener una estructura. Una estructura, eso tenían que presentar unos proyectos, tenían que tener una regla. Claro, cómo se iban a comportar, qué iban a hacer, y ahí aparece todo lo que nosotros, digamos, conocemos de los templarios, que a veces no tenemos muy claro por qué actuaban de cierta manera, es porque había una regla. Tenía que seguir eso, tenía que pero seguir como esa mencionamos, regla. quizás era una máscara para adaptarse al momento y internamente ellos... O sea, la primera regla es que nada es para ellos, sino que todo para la gloria de tu nombre. O sea, primero ellos no podían tener nada para sí mismos. ¿Ya? Eso quizás era la regla principal de los templarios que vamos a encontrar. Ahora, se dice que en la primera época ellos tuvieron 10 años sin tener ningún, digamos, intervenir en nada, y que habrían estado sacando escombros del templo de Salomón para buscar el arca, donde había, digamos, para encontrar todos estos elementos de Jesucristo que se habían perdido. Y durante 10 años no se sabe nada de ellos. Eso es nada, absolutamente nada. Por eso se dice que surgen en Oriente, por lo mismo, porque luego de estos 10 años, quizás en silencio, o estos años en buscar algo, de algo, o algo pasó ahí que desconocemos, aparece justamente los templarios con una fuerza que es muy extraña, ¿ya? ¿Qué es lo que plantean ellos? Después de esto dicen que el creador dice que yo hice el mundo según el número, el peso y la medida. Después de todo esto, ellos empiezan tú me preguntabas en el capítulo anterior, bueno, ¿cuál es el conocimiento que van entregando? Y esto es una de las primeras cosas que ya estructuran. Dicen, ¿qué hay? Digamos, como el Génesis, cómo se crea todo. Dice que, bueno, el creador dice, yo hice el mundo según el número, el peso y la medida. Entonces esto puede parecer algo muy extraño, o sea, muy matemático quizá. Pero vámonos a Platón y vemos qué son los arquetipos, lo llaman los números, ¿cierto? Las ideas. Luego viene el peso, ¿cierto? Que sería, digamos, las figuras, y la medida, que son los cuerpos, donde ya tengo medidas, tengo el volumen. Entonces
están hablando de algo muy similar, o sea, que existiría una idea, un arquetipo, un modelo para todo esto, y que ese modelo de una u otra manera se va manifestando. Y que en el fondo, es algo muy filosófico, que todo tiene un origen común. Y ese origen común, luego en la mezcla o las manifestaciones cuando vemos la diferenciación. Entonces, ya de una u otra manera van entregando este conocimiento, ¿te fijas? Un poquito velado para poder transmitir algo muy filosófico. Por lo tanto, están hablando de la ley universal y están hablando de los arquetipos. Fundamentalmente están hablando de los arquetipos. ¿Cuál fue la misión? Bueno, guardar, proteger, salvar y transmitir hacia el futuro. Algo que se estaba perdiendo. Algo que ya Europa había perdido el conocimiento, y si bien se había mantenido con pequeños grupos de estudio, ellos tratan de traerlo nuevamente para todos. A través de mitos, a través de símbolos, pero lo están trayendo. Alejandro, en mi ignorancia, yo siempre asocio lo que es los templarios con las cruzadas. ¿Las cruzadas sería esta búsqueda de 10 años que estuvieron en silencio o no tienen nada que ver? No, las cruzadas son se formaban una especie de ejército para ir a Oriente a rescatar el Santo Sepulcro, para rescatar Jerusalén. Entonces hubieron varias cruzadas. Pero sí eran respecto a los templarios. Los templarios fueron, claro, sí, pero fueron muchos más gente. No solo templarios. No solo templarios. Eso quizás daría para otro programa, hablar de qué son las cruzadas. Pero efectivamente eran grupos, especie de ejército que se armaban para ir a rescatar Oriente, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque por esta búsqueda del rescate de los elementos sagrados de una religión. Ahora, un poco lo que hemos dicho, ¿qué es lo que se pretende con esto? Que es salir del feudalismo, salir de la Edad Media europea, y hay una finalidad en común, que es el desarrollo civilizatorio y el desarrollo espiritual. Eso fundamentalmente es, ¿ya? Por eso que es tan importante los templarios como un movimiento que le permite a la Edad Media salir, ¿ya? Por lo tanto, no solamente se debe ver como algo militar, sino que se debe ver como elementos internos, que permite que el ser humano quiera salir, busque, tenga conocimiento. Esto también tenían los templarios, dentro de la regla había una organización interna. Porque tenían su estructura. Tenían su estructura, por supuesto. O sea, habían personas que lideraban, que gobernaban a otros, habían como, digamos, niveles. Habían niveles, claro. O sea, primero tenemos que entender que es un carácter monacal, o sea, eran monjes. Eso es lo primero, ¿ya? Otro elemento de la regla, un poco importante, que es como se estructura, es que a nadie se le podía preguntar nada. O sea, tú llegabas y te querías hacer templario, ok, te decían, yo no te voy a preguntar de dónde viene y lo que hiciste. Solamente a partir de ahora, de aquí en adelante, es lo que importa. Porque esta va a ser tu verdadera vida. ¿No veían el pasado? No la veían. Ahora, una vez entrando, sí podían ser excomulgados. O sea, quería hacer esa pregunta. ¿Cualquier persona podía entrar entonces? Cualquier persona. O sea, cualquier persona que cumpliera con las normas. Claro. Y con el entrenamiento y con todo lo necesario. No, pero para admisión uno podía llegar a entrar simplemente. Exactamente. Obviamente, si no cumplía la norma, esa regla, por supuesto, lo más probable es que te sacaban. Exactamente. Pudimos haber sido templarios. Podíamos haber sido templarios. Por lo menos pudimos haber entrado. Por lo menos entrado. Se le exigía obediencia. Ya. Se le exigía pobreza y castidad. Pobreza y castidad. Sí. Eso, ahora, esto recuerda que está basado en la regla un poquito de San Bernardo. De Benedito. Claro. Y después Bernardo Claraval, que el otro que toma la regla y también la ejecuta y haciendo algunas modificaciones. Pero el tema de la castidad también está dentro. Ahora, se sabe que algunos también tuvieron hijos, por lo tanto esto no podría afirmarlo, pero bueno, es así. Y de lo militar tenían reglamentaciones que eran absolutas, o sea, no se perdonaba ninguna falta militar. ¿Por qué? Porque ellos también eran un ejército que estaba en constante lucha, por lo tanto... Eran guerreros y monjes. Eran guerreros y monjes. Y con respecto a lo que decía la regla, esto si era así o no, si hubieron modificaciones, no se sabe porque la regla no habían copias, sino que era algo interno y se transmitía oralmente.
Está difícil. Entonces está difícil, claro, por supuesto. Una copia del reglamento. ¿no? Exactamente. Y esta organización finalmente vamos a decir que habían caballeros combatientes, que eran obviamente los que estaban combatiendo generalmente, pero también habían, dentro de eso eran capellanes también, o sea, podían ejercer misa, o sea, es una mezcla bien interesante. Habían sargentos, o llamados servidores de armas, y vamos a ver cómo también dentro de los templarios habían a quienes se dedicaban al trabajo, quienes se dedicaban a la construcción, quienes se dedicaban a lo religioso, quienes ordenaban, o sea, había una estructura muy amplia con respecto a la formación y a la organización templaria, o sea, que permitía que hicieran todo lo que hicieron. Alejandro, en esa época que nace ya, digamos, está bien establecido el tema de los templarios, ya es reconocido a nivel europeo. ¿Había una necesidad de las personas o un interés de pertenecer a la orden templaria? ¿O cómo eran vistos en la época los templarios? Era la pregunta. O sea, en una primera etapa, claro, eran muy bien vistos. Y con el tiempo también, porque tenían mucho poder. O sea, querían pertenecer a algunos. O sea, yo me imagino, no lo sé exactamente, pero también tiene que haber generado una forma doble de visión. O sea, oye, mire qué interesante poder participar, o mira lo que hacen, pero lo que me exigen, la exigencia era muy alta. Que es uno de los elementos muy importantes que vamos a ver en la filosofía. O sea, vamos a ver que, por ejemplo, Platón cuando habla dice, quienes van a gobernar, quienes tienen que cuidar la ley, no tienen que tener nada. O sea, nada para sí. Entonces, un poco también lo vamos a ver en otros pueblos. No, me acordé de la escuela pitagórica, que también tenía ese corte, que todos igual querían entrar, pero era muy exigente la forma de entrar, pero que un pitagórico era reconocido. Donde iba, como que me acuerdo un poco igual de sí, claro. Los templarios. Exactamente. Reconocidos finalmente. Por lo tanto, quizás mucha gente quería participar, pero no todos tenían la convicción, ni todos querían ser pobres, porque finalmente ellos eran pobres, vivían para la comunidad. No les faltaba nada, pero tampoco tenían nada. Un tema muy, muy fuerte que a nosotros también hoy día quizás nos cuesta entenderlo. Por eso que vamos a hablar de una serie de esta estructura. Hablamos de los caballeros combatientes, luego estaban los monjes, los capellanes, luego estaba el sargento y estaban los hermanos artesanos. Por lo tanto, vamos a ver cómo esta sociedad templaria estaba conformada muy interesantemente, con el 10 al 20% eran entre combatientes y monjes, y el resto, el 80%, habían escuderos, hermanos artesanos, servidores, sargentos. Todo bien para la comunidad, digamos. Claro, un trabajo, pero muy importante. ¿Ya? Por lo tanto, ahora todos de una u otra manera tenían que saber combatir. ¿Ya? Entonces ya nos va a quedar quizás para la próxima hablar un poquito más de esto en detalle, y lo que nosotros pensamos es traer, digamos, algunas imágenes también de estos lugares templarios con algunos simbolismos para poder acercarnos a este mundo que es muy, muy grande y muy amplio. Vamos a hacer las gestiones, Alejandro. Vamos a hacer las gestiones. Quizás en algún momento ojalá, de nuestra historia. Ojalá sea así. Ir a ver en vivo y en directo algunos de los trabajos de estos templarios. Entonces aquí ya estamos dando conclusión a este capítulo de hoy, a esta segunda parte de los templarios, que estuvo bastante interesante. Ya vimos un poquito más el contenido de cómo fue esta estructura de los templarios. Así que vamos a seguir continuando con estos capítulos de filosofía para vivir. Vamos a tener contenido nuevo. Así que, Alejandro, algunas últimas palabras que siempre te pido para el cierre. Bueno, respecto a los templarios. Tomando la filosofía práctica de esto, podríamos decir justamente que detrás de esto hay un sentido evolutivo, civilizatorio, que habían normas, que habían reglas que cumplir, estructura, hay un orden. Y eso es muy importante. O sea, nosotros cuando hoy día queremos decir, bueno, ¿cómo mejoramos este mundo? ¿Cómo mejora mi vida? Bueno, tiene que haber una estructura, un orden, una forma de vida. Y eso es lo que finalmente vamos a ver, no solamente en los templarios, sino que en todos los grandes, la escuela de filosofía tienen eso. Y eso es lo que el ser humano y nosotros tenemos que ir adquiriendo e ir ganando. Y así haremos que esta filosofía sea práctica, una filosofía para vivir. Muy bien. Excelente, Alejandro. Bueno, así ya damos por finalizado el capítulo de hoy. Así es. Para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, compartan nuestros capítulos. Agradezco, Alejandro, obviamente, por tus reflexiones. No, gracias a ti. Vamos concluyendo entonces. Sí.
Que estén muy bien. Estén muy bien. Hasta luego, hasta luego. Ah, pero alto, un poquito antes de que continuemos. Queríamos agradecer. Mira lo que le trajeron de regalo. Un un gorrito, mira, para que lo ponga Pablito. Y aquí, mira, una polerita y de filosofía para vivir del programa. Filosofía para vivir. Esto lo vamos a ocupar. Le agradecemos a Jorge Ananías, que participa con nosotros y que tiene su local donde hacen esta ropa impresa, bordada. Estambor, aquí en Concepción, en Serrano 1137. Sí, quienes quieran algo, le agradecemos a Jorge. Muchas gracias, Jorge, por ese. Y la vamos a ocupar, ya nos van a ver en el próximo capítulo. Listo, ahora sí. Que estés muy bien. Chao.